Quiero ser honesto contigo desde el primer segundo. Este canal no lo hago para subir videos, lo hago porque conozco a personas que llevan años queriendo ese cambio, ese pequeño giro que lo transforma todo, y que se despiertan cada mañana pensando que ya es muy tarde, que la edad no les da, que ya intentaron de todo y nada funcionó. Para esas personas estoy aquí. Si tienes una duda, escríbeme. Si una técnica no te resultó como esperabas, cuéntame. Si quieres saber si algo es posible para ti a esta altura de tu vida, pregúntame, porque yo sí estoy al otro lado. Esto no es un canal donde yo hablo y tú escuchas. Es una conversación, y eso para mí importa. Y hoy quiero hablarte de algo que le pasa a tu cerebro cada noche. Algo que casi nadie aprovecha, y que puede cambiar silenciosamente mucho más de lo que imaginas. No es una metáfora, no es un concepto espiritual vago. Es algo que los laboratorios de neurociencia del sueño llevan décadas midiendo, y que tiene consecuencias muy concretas en cómo cambia o no cambia tu vida. Cuando entras en sueño profundo, el cerebro empieza a producir lo que se conoce como ondas delta. Son las ondas más lentas que el cerebro humano puede generar. Oscilan entre 0,5 y 4 ciclos por segundo. Y durante ese tiempo, una región muy específica del cerebro hace algo que merece toda tu atención. Esa región se llama hipocampo. El hipocampo es el centro de procesamiento de experiencias. Es el lugar donde el cerebro toma todo lo que viviste durante el día, lo que aprendiste, lo que sentiste, lo que imaginaste, y decide qué hacer con eso. Y en sueño profundo, ese material no desaparece, se transfiere, se mueve desde el almacenamiento temporal, hacia la memoria a largo plazo, hacia los circuitos que definen cómo percibes el mundo, cómo reaccionas, cómo te sientes contigo mismo. Hay un estudio de la Universidad de California que mostró algo que me parece fascinante. Cuando las personas practicaban una tarea nueva durante el día y luego dormían bien esa noche, su rendimiento mejoraba hasta un 20% al día siguiente, sin practicar más, sin esfuerzo extra, solo por lo que el cerebro hizo mientras dormían. Eso no es magia, es consolidación de memoria, es neuroplasticidad nocturna. Y lo que eso significa en términos prácticos es esto. Tu cerebro, mientras duermes, está decidiendo qué vale la pena conservar, qué experiencias, qué emociones, qué versión de ti merece convertirse en parte de quien eres. Ahí está el punto que cambia todo. Y lo más importante es esto: no necesitas que tu vida esté en orden para que ese proceso funcione. El hipocampo no evalúa si mereces recordar algo, solo toma lo que le das. Eso es una ventaja enorme. Si sabes usarla, si eso es lo que pasa mientras duermes, entonces los minutos antes de dormir te importan muchísimo más de lo que la mayoría imagina. El cerebro no entra en sueño profundo de cero. Lleva consigo lo último que procesaste. Y aquí quiero que pienses en algo concreto. Imagina a alguien que lleva semanas intentando cambiar un hábito. Quiere sentirse más tranquilo. Quiere dejar de reaccionar mal. Quiere despertar con más energía. Lo intenta durante el día, pero de noche, lo último que hace es revisar el teléfono durante 40 minutos. Noticias, comparaciones, conversaciones sin cerrar. Esa tensión pequeña que se acumula sin que te des cuenta. Y luego apaga la luz. ¿Qué crees que lleva el hipocampo para trabajar esa noche? No la versión calmada que esa persona quiere ser. Lleva el ruido, el estrés, la activación del sistema nervioso que genera la pantalla antes de dormir. El cerebro consolida lo que tiene, no lo que queremos que tenga. ¿Y qué pasaría si esos últimos minutos los usas de otra forma? No te estoy hablando de meditar una hora, no de hacer algo complicado o difícil. Te hablo de 5 minutos. Con intención, la investigación sobre neuroplasticidad nocturna es bastante clara en esto. El cerebro consolida con más fuerza lo que tiene activado en el momento de transición hacia el sueño profundo. Lo que sientes e imaginas justo antes de dormirte tiene una probabilidad mucho mayor de integrarse a nivel neuronal durante esa noche. Eso no lo dice solo Joe Dispenza. Lo miden los laboratorios de neurociencia del sueño en universidades de todo el mundo. Y lo que te voy a enseñar ahora está basado exactamente en ese proceso. La técnica se llama impronta nocturna. Tiene 3 pasos. Paso 1.
Apaga o aleja el teléfono al menos 10 minutos antes de cerrar los ojos. No porque el teléfono sea malo, sino porque tu sistema nervioso necesita ese tiempo para bajar de frecuencia. El cortisol tiene que empezar a descender. La amígdala, esa parte del cerebro que procesa el peligro y el estrés, necesita desactivarse un poco antes de que empieces el paso siguiente. Si te saltas esto, los otros 2 pasos pierden mucha fuerza. Esos 10 minutos no son un sacrificio. Son la preparación que hace que todo lo demás funcione. Paso 2. Elige una sola cosa, no una lista de metas. No afirmaciones que recitas en voz alta sin sentir nada adentro. Una sola cosa. Puede ser una emoción que quieres sentir mañana al despertar. Gratitud, tranquilidad, confianza. Elige la que más te resuene ahora mismo. Puede ser una imagen concreta de ti resolviendo algo que hoy parece difícil. No tienes que verlo perfectamente, solo necesitas que tu mente vaya hacia ahí. O puede ser algo más simple todavía, una sensación física de que algo está cambiando, que debajo de todo lo que todavía no se ve, hay un movimiento, lento pero real, una sola cosa, concreta, sentida, sin presión de hacerlo perfecto. Paso 3. Mantén eso mientras el sueño llega. No lo fuerces. No tienes que visualizar con perfección. No tienes que sostenerlo con tensión. Solo deja que esa imagen o esa sensación esté ahí, suavemente, como un fondo, mientras te vas quedando dormido. Tu cerebro hace el resto. Ese es el momento exacto en que el hipocampo empieza a recibir lo que le diste y lo lleva contigo al sueño profundo. Sé lo que algunos están pensando en este momento. Suena bien, pero yo me duermo y me despierto igual que siempre. Lo entiendo perfectamente. La mayoría llevamos décadas con el mismo ritual nocturno. Teléfono, cansancio. Apagamos la luz casi sin darnos cuenta. Es automático, es lo que conocemos. Y cambiar eso no pide fuerza de voluntad. Pide una decisión pequeña, repetida, durante una semana, porque el cerebro no cambia de golpe. No hay un momento de iluminación donde todo se transforma de la noche a la mañana. Lo que hay es una acumulación, noche tras noche, momento tras momento, cada vez que le das al hipocampo algo distinto para trabajar. Así funciona la neuroplasticidad real. Y eso, cualquier persona puede hacerlo, a cualquier edad, con cualquier historia detrás. Esta semana, esta noche si puedes, prueba el ejercicio. 10 minutos sin teléfono, una sola cosa. Manténla mientras el sueño llega, nada más. Y si quieres contarme qué pasó, escríbelo en los comentarios. No te pido que describas nada complicado. Solo dime con una palabra cómo amaneciste al día siguiente. Una sola palabra. Eso me cuenta más que cualquier comentario largo. Cuídate mucho.